En este vídeo voy a hablar de la diferencia entre partes formales y partes materiales. Esta distinción es una distinción cuyo origen probablemente hay que rastrearlo en la metafísica de Aristóteles, en el libro séptimo 10, donde Aristóteles está hablando de una estatua de bronce y dice cómo en esa estatua de bronce se pueden distinguir las partes de la forma y las partes de la materia. Las partes de la forma son los brazos, las piernas, el torso, la cabeza de la estatua de bronce, mientras que las partes de la materia son las partes del bronce, porque el bronce es la materia de la que está hecha la estatua. Fuera de ese contexto aristotélico, que es el contexto de su teoría hilemórfica, su teoría metafísica de la materia y la forma, la distinción entre partes formales y partes materiales puede ser una distinción de tipo funcional que es muy importante porque nos vale para, dado un determinado todo, distinguir de diferentes tipos, diferentes niveles de partes. Y por tanto, unas partes que conservan la forma del todo y a las que se puede llegar y desde las cuales se puede reconstruir el todo, que son las partes que llamamos formales, y otras partes en las que si seguimos dividiendo partes cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, llega un momento en que se llega a unas partes materiales a partir de las cuales el todo ya no se puede reconstruir porque se ha perdido su forma. En este sentido, la distinción es exclusiva. Dado un todo, las partes o son formales porque desde ellas se puede reconstruir el todo, o son materiales porque desde ellas no se puede reconstruir el todo. Desde el bronce fundido no se puede, se ha perdido la forma de la estatua, pero desde la estatua desmembrada en brazos, en torso, en cabeza, etcétera, se puede reconstruir la estatua. El bronce son partes materiales de la estatua, mientras que el torso, los miembros, etcétera, son partes formales. Esta distinción se aplica tanto a configuraciones, como por ejemplo esta de la estatua, como por ejemplo el organismo humano. El esqueleto son partes formales porque conservan la forma del todo del organismo, mientras que las moléculas de carbono, de hidrógeno, etcétera, de azufre, que inevitablemente forman parte del cuerpo humano, sin embargo son partes materiales porque a partir de ellas el todo no se puede reconstruir. También se puede aplicar esta misma distinción a procesos. Por ejemplo, en una película, una secuencia es una parte formal, procesual de la película. Sin embargo, un fotograma tomado por separado, pues es una parte material porque desde ella no se puede reconstruir la película. En procesos que no son humanos, como por ejemplo la mitosis, se pueden distinguir fases, que son partes formales del todo procesual, del proceso de la mitosis, como por ejemplo son las famosas fases, la telofase, la anafase, la metafase, etcétera, etcétera. Y se pueden distinguir otros procesos, como por ejemplo el ciclo de Krebs, que son partes materiales de la mitosis, porque efectivamente si seguimos dividiendo a la célula llegaremos al ciclo de Krebs en algún momento, pero desde el ciclo de Krebs no se puede reconstruir la célula. Esta distinción, que parece en principio muy abstracta, sin embargo tiene muchos usos importantes en filosofía. Yo voy a hacer aquí mención de 4 de ellos, porque no puedo ser exhaustivo y presentar más. El primero es el caso del reduccionismo de la física, el reduccionismo biológico de la física. Algunos físicos pretenden que puesto que el organismo se puede dividir y dividiéndolo termina dando lugar a moléculas, a átomos, a partículas, etcétera, etcétera, pues entonces diríamos que la esencia, el núcleo, todo el conocimiento se podría reducir a ese conocimiento de partículas. Sin embargo, las partículas o los átomos son partes materiales del organismo biológico, pero a partir de ellos no se puede reconstruir el organismo biológico porque se ha perdido la forma, lo mismo que ocurría con el bronce de la estatua.
Otro ejemplo de importancia filosófica muy grande tiene que ver con la reducción o el intento de reducción de la psicología a neurología. Pretender que los procesos psicológicos, las conductas, los procesos cognitivos, etcétera, etcétera, se pueden reducir a neurotransmisores, a neuronas, a macromoléculas más o menos complicadas de hormonas o de concentraciones de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Efectivamente, si nosotros descomponemos en sus partes analíticas las conductas o las cogniciones, etcétera, etcétera, terminamos dando, o las percepciones, pues terminamos dando con las neuronas, con los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero desde los neurotransmisores no podemos reconstruir esos procesos psicológicos, lo cual tiene mucha importancia para valorar el uso de los fármacos psicotrópicos en la terapia psicopatológica. Otro ejemplo también muy importante es en las propias ciencias. Los teoremas de las ciencias tienen partes. Algunas de esas partes pues son razonamientos lógicos, matemáticos, argumentos, son operaciones en el laboratorio, transformaciones, etcétera, etcétera, pero desde esas transformaciones mismas no podemos entender cómo se construye el teorema científico, porque esas transformaciones que están teniendo lugar en el laboratorio de física, de química, etcétera, son las mismas que están teniendo lugar fuera de él para hacer otras cosas que no son ciencia, porque son partes genéricas materiales. El último ejemplo al que me voy a referir es un caso de filosofía política. Es la idea de que los estados políticos, de que las partes formales de los estados políticos fueran los individuos o fueran los ciudadanos. Aquí quiero entrar en polémica con el propio Gustavo Bueno, porque el propio Gustavo Bueno, en la tesela número 19, que tiene dedicada a este asunto de las partes formales y de las materiales, dice que aunque los individuos no son partes formales del Estado, sin embargo, los ciudadanos sí lo son. Yo creo que esto no es correcto. Los ciudadanos efectivamente son ciudadanos en cuanto que forman parte de un Estado político, pero eso no significa que sean las partes formales del Estado. Las partes formales del Estado político son grupos de intereses, grupos económicos, grupos militares, grupos políticos, son partidos, son sindicatos, etcétera. Son conjuntos de personas, no son personas individuales, son conjuntos de personas que aunque estén lideradas, tengan un líder, pero tienen su fuerza en cuanto que son grupos. Y entonces, para reconocer y entender la estructura del Estado, hay que ir a esas partes formales que son grupos, que son sindicatos, partidos políticos, corporaciones, etcétera, etcétera. Y no se puede bajar al nivel de los ciudadanos átomos. Bueno, pues con esto, hasta aquí esta cuestión de la distinción entre las partes formales y las partes materiales y, como siempre, muchísimas gracias por escucharme.